Estás en sintonía de Master Video TV, televisión del cielo. Disfrútalo y pásalo. Nuestro próximo programa. Disfrútalo y pásalo. Dios nos continúe bendiciendo en este día. Saludamos a los hermanos y hermanas que puedan estar hoy recibiendo esta gran bendición en una colaboración entre Master Video TV y la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Condado Moderno. Esta su pastora les habla, Yolanda Rodríguez Águila, y queremos hoy compartir con ustedes un poderoso testimonio que hemos recibido. Les invito a escuchar una palabra de cómo Dios sigue siendo fiel, cómo Dios sigue obrando y haciendo milagros hoy día, sí, ya no solo los milagros relatados en la Biblia o lo que nos han relatado nuestros abuelos, sino un milagro contemporáneo. Así que les invito a escuchar el testimonio que tiene la reverenda Mayra Estela Sanabria Nieves, una mujer de Dios, pero que también ha visto muy de cerca y ha entendido los milagros que relata la Escritura. Te invito a que tengas un espacio y puedas escuchar la voz de Dios a través de nuestra amiga y compañera, la reverenda Mayra Sanabria Nieves. Que el Señor les siga bendiciendo y hable a su vida en este día. Dios nos bendiga en esta noche. Déjeme decirle cosas que son bien importantes. Contar las experiencias de la vida puede ser un momento gratificante y puede ser un momento que drena, ¿verdad? Y mientras estaba trabajando un poco este asunto de lo que uno puede relatar como los asuntos de la vida, me drenó. Y descubrí que Dios ha sido más bueno de lo que yo sé y de lo que yo pienso que Dios es capaz de hacer. Una cosa es lo que nosotros leemos en el texto bíblico, que nos afirma que Cristo es el Señor, pero cuando ocurre en la vida de uno, la afirmación nos conmueve, nos conmueve. No tuve que salir a las orillas, ¿verdad? No tuve que sentarme a mendigar. Dios no me ha sanado, a la vista está. Pero yo creo que la sanidad del Señor se expresa y se manifiesta en el interior de la vida. Tan sencillo como eso. Y mientras indagaba cómo nosotros podríamos hablar un poco de este asunto de contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, viene a mi mente uno de los textos más fabulosos que yo creo que podemos nosotros leer en el contenido bíblico sobre nuestra relación con Dios. Siempre que nosotros vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros tenemos un gran término. ¿Cuál es la voluntad de Dios conmigo? Y si se cumple la voluntad de Dios en mí. Y ahí parece que esta expresión es una expresión muy pesada por las implicaciones que tiene. Y para este tiempo que nosotros hablamos de la voluntad de Dios, precisamente nosotros tenemos que estar claros de las implicaciones y de lo que esto es. Y utilizamos frases que a veces las convertimos en expresiones trilladas, que crean preocupación porque las decimos y las decimos y las decimos, y donde quiera que podemos pararnos, recibimos diferentes significados. Y podemos llegar a los extremos si no tenemos la información correcta o la expresión bíblica correcta y acertada. Así que yo les invito a que usted busque en la Biblia conmigo de forma rápida en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 35, el verso 38 y 39. Y cuando usted lo abra, que empiece a leerlo, va a decir, claro que sí. Eso es un texto fascinante y es uno de mis textos
preferidos para hablar sobre esto que nosotros queremos compartir en esta ocasión. Romanos 8, 35, 38 y 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? 38. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes o fuerzas espirituales, ni lo presente ni el futuro, ni lo más alto ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo nuestro Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor. Y gracias porque tenemos mucho que contar. No porque son cosas extraordinarias como lo pudiéramos determinar en la conversación pública, sino como las cosas extraordinarias que tú haces en nuestro corazón, que cambian y le dan sentido a la vida. Gracias, porque somos nosotros los que urgimos contarle a otros y a otras quién es el Dios resucitado, quién es el Cristo de la gloria y cómo se cumple tu voluntad en medio de nuestras dificultades, y cómo nosotros vivimos arraigados y cómo nosotros vivimos agradecidos, porque tú eres el Dios que siempre cumple sus promesas. En esta noche nosotros venimos a hablar de ti, porque eres el protagonista de nuestras vidas y eres la razón para nosotros hablar y vivir. Que seamos, Señor, que seamos bálsamos, palabras de esperanza y de afirmación en momentos tan dolorosos. En el nombre de Jesús nos presentamos. Amén, amén, amén. Fíjense que yo les dije, con una gran preocupación con la que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, cuando nosotros recibimos información médica o de algún lugar donde nuestros cuerpos o nuestras vidas están comprometidas, las primeras frases que salen es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es esa expresión tan relevante que está muy relacionada a nuestra vida cristiana, y que de paso les tengo que decir, la voluntad de Dios no dice en ningún momento, pero tampoco en ningún lugar, que todo está hecho, porque no es lo que significa. Y como creyentes nosotros tenemos que tener un claro entendimiento que esta premisa es tan profunda como lo que implica entender lo que es esa voluntad de Dios, y en el carácter personal, como les decía ahorita, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas es entrar en unas búsquedas espirituales sin ninguna razón particular. Y eso me hace pensar en dos grandes preguntas para el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿En qué nosotros creemos? Ustedes pueden decir, pues estamos en la iglesia, nosotros creemos en Dios. Yo no estoy dudando eso. Pero ¿en qué nosotros creemos en los momentos difíciles de la vida, donde los escenarios no son los mejores, donde posiblemente el panorama no es el más adecuado? Pero la otra pregunta es un poco más sustantiva. ¿A quién nosotros o a qué nosotros nos convertimos? Nosotros nos convertimos al Señor. ¿Cuál es nuestra expectativa cuando lo hacemos? Y eso es una gran razón para nosotros, no especular, pero sí para reflexionar
sobre nuestra vida cristiana, sobre lo que nosotros esperamos de Dios. Pero usted no se ha preguntado qué Dios espera de usted y de mí. Y muchas veces estas cosas pasan inadvertidas porque pedimos y pedimos y pedimos. Pues entonces, aquí les vengo con malas noticias. La vida cristiana no tiene arreglos con Dios. Y la conversión no crea proyectos de intercambio. Así no funciona. Muchas veces cuando nos convertimos o en un estado de emergencia, o luego que nos convertimos caemos en estados de emergencia. Y nosotros entramos en estos acuerdos con Dios. Tú me das y yo te sirvo. Tú me respondes y yo hablo de ti. Tú me concedes y yo te creo. Y muchas veces, sin nosotros mismos percatarnos, hacemos de nuestras conversaciones con Dios oraciones de ejercicios en intercambios. Y en ese sentido, lo que va ocurriendo en nuestra vida no es una prueba de amor a Dios, ni tampoco una prueba de fidelidad de Dios para mí. Y todo lo que sucede tampoco yo lo puedo adjudicar a eventos del enemigo. Esto me pasó porque me tentó. Esto me pasó porque este está detrás de mí. Esto me pasó porque esto y esto y esto y esto y esto. Y a última hora es el enemigo el que tiene la culpa de todo, pues él se salvará. Pues nosotros somos libres de cualquier pecado a causa de que nos sentimos inocentes de muchas cosas, que somos responsables. Y tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, mi hermano y mi hermana, porque lo que ocurre en la vida nos ocurre porque somos seres humanos y somos corruptibles. De entrada. Y el día que nosotros nos convertimos a Cristo, ese día debe comenzar un proceso de transformación. Debe comenzar un proceso de transformación. Y en la medida en que yo decido ir afirmando mis pasos de vida, voy reconociendo mis pecados, mis faltas, mis deficiencias. Y si hay alguien que nos conoce mejor que nosotros, es al quien le entregamos la vida, que sabe todo sobre mí, hasta de lo que yo no me quiero acordar, o de lo que yo puedo establecer que soy inocente. En esa dimensión, nosotros comenzamos a entrar en el ejercicio de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando yo le digo al Señor que necesito, que me urge, que sane y que transforme lo más negativo que hay en mí. Entonces, ¿por qué tú estás hablando de esto si yo venía a escuchar un testimonio? Porque eso es un testimonio. Y en esa medida en que vamos teniendo unos procesos de transformación que cambian nuestros lamentos en alegría, vamos recibiendo herramientas, los recursos para afianzar la vida cristiana. Porque entonces, para hablar de un testimonio tenemos que hablar de la fe, y la fe no ocurre de manera silvestre. La fe no sale porque sí. Yo quiero que usted sepa que la fe es un tesoro preciado que recibimos de parte de Dios, y que una vez nosotros tenemos esa fe que comienza hasta como por un grano de mostaza, va creciendo, va aumentando, nos va ampliando lo mejor de la vida, y vamos descubriendo que la relación con Dios se convierte en una relación continua, consistente, necesaria, transformadora, que nos da paz para enfrentar el día malo. Y en esos procesos nosotros aprendemos a madurar. Madurar. Esta es la palabra más terrible que nosotros podemos entender en una conversación como esta. Los procesos de la vida no son porque sí.
Y no ocurren porque nosotros pudiéramos ser caudillos. Tampoco en la vida cristiana sí quiero que resuelva mis problemas como la oferta que se hace, porque hay ofertas que se hacen que usted viene y las cosas se resuelven, que usted llega y esto pasa en nada, que usted y que todo cambia y que la vida suya es color de rosa y usted comienza a vivir dentro de una burbuja que el mismo Dios con un alfiler revienta y le deja saber: la vida cristiana tiene tropiezos, La vida cristiana tiene una cuesta empinada. ¿Cómo? La vida cristiana tiene muchas dificultades, hay piedras, hay espinas. Eso no significa que Dios las pone. Esto significa que nuestros ojos son abiertos. Pero antes nosotros caminábamos a la deriva, hacíamos como nos placía. Ahora nos ciñe el Señor. Y tengo que pensar cómo quiero caminar y cómo quiero ver las cosas y cómo quiero entender las cosas y cómo quiero aceptar las cosas que me pasan. Si me da coraje con Dios porque me dio COVID, tengo un problema, porque Dios no me mandó el COVID. Por decirle algo, si me da coraje porque se me dañó la nevera, Dios no tiene culpa. Es un artefacto electrónico que se puede dañar. Si me da un dolor de muela, Dios no tiene la culpa de que yo tenga un problema con la boca, con la muela, con la infección, con la hinchazón, porque soy un ser completamente normal. Aquí el asunto está en cómo yo creo, a quién le creo y qué le creo. Y ahí comienza nuestro desarrollo de vida cristiana. Y al día de hoy, yo lo he ido aprendiendo en las etapas de la vida y con el paso del tiempo. Mi corazón se lo di al Señor cuando apenas tenía 8 años, 8 años de edad. Y a los 8 años y medio de edad que le entregué mi corazón a Dios, lo hacía porque yo necesitaba tener la experiencia que los adultos contaban que tenían cuando le daban su corazón a Dios. Que se sentían felices, que había un cambio, que liberaban una carga. A los 8 años y medio, ¿qué pecado uno puede tener? Decir mentiras piadosas, comer demasiado dulce, tener 3 desayunos, cosas por el estilo, a los 8 años y medio. Pero a esa edad yo necesitaba experimentar a Dios en mi vida. Y la experiencia fue tan maravillosa que estoy aquí con ustedes hablando de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y desde ese momento, a los 8 años y medio, mi servicio a Dios fue serio, con responsabilidad, pero fue de manera absoluta. Y cuando digo absoluto, estoy utilizando un criterio. Porque mi vida entera ha girado alrededor de bendecir a Dios con lo que soy y con lo que tengo. Porque desde los 8 años y medio, cuando tocó mi corazón y entró a Él, hubo un cambio de vida que generó la felicidad para darme cuenta que yo necesito estar en la voluntad de Dios y quiero que esa voluntad se cumpla en mí. Cuando hacemos esto, nosotros estamos en la disposición de entregarle lo mejor que tenemos a Dios. Y si nosotros le entregamos lo mejor que tenemos a Dios, le estamos entregando lo mejor que tenemos de nuestros conocimientos, de nuestro tiempo, de nuestro quehacer, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestra amistad, de nuestra hermandad, de nuestra solidaridad. Y en esa dimensión nosotros vamos cumpliendo esa voluntad de la que Dios habla, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cuándo las cosas comenzaron a cambiar? Bueno, yo le di mi corazón a Dios y mis papás también lo hicieron, porque mis papás estaban al punto del divorcio. Yo no veía a mi papá hacía cantidad de meses y vivíamos con mamá. Mi mamá vivía en Aguas Buenas, mi papá vivía hacia San Lorenzo. Y nos
y coincidimos una noche en una iglesia en Guaynabo. Él no sabía que estábamos allí y nosotros no sabíamos que él iba a llegar. Y ese día mi papá se convirtió y regresó a mi casa y hasta hoy está en mi casa. Y el Señor nos enseñó aquella noche a perdonar a nuestro papá. Mire cómo Dios va obrando en nuestra vida. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. No todo fue color de rosa. 10 años y medio, un accidente casero por unas escaleras alteró el orden de la familia. Pero también alteró el orden de mi vida en adelante. Dios estuvo. Y Dios ha estado desde los 10 años y medio hasta el sol de hoy. Días oscuros, meses oscuros, años muy oscuros, desafiados por la salud, por la vida escolar, por la vida de iglesia, por las responsabilidades contraídas en la iglesia, porque contrajimos con responsabilidades en la iglesia con nuestra condición de salud. Y desde esa experiencia, su voluntad se cumplió en mí. Me permitió tener médicos, los que yo necesitaba, los recursos que yo necesitaba. Me permitió tener educación, me permitió desarrollarme en la iglesia y tener la oportunidad de hacer grandes cosas, porque Dios cumple su voluntad en aquellos que le creen y le sirven. Entonces nosotros tenemos que creer en el Señor y saber que Él es Dios y confesar que Él es Dios y convertirme en ese Dios para descubrir las dimensiones que Dios tiene para mí, no de lo que yo sea capaz, sino de lo que Dios me hace capaz. Poderoso el Señor. Entonces, usted me ve hoy con esta cuellera y dice, desde los 10 años y medio tiene cuellera y casi. Yo siento que llevo 60 años con la cuellera puesta, con el pelo corto y con asistencia para hacer las cosas porque no guío. Hace exactamente, vamos a cumplir casi 9 meses que necesito asistencia para hacer las cosas. Muchas asistencias. Y Dios me regaló hermanas, porque es que Dios regala. Dios me regaló 2 hermanas maravillosas. Una es mayor y la otra es menor. Son de diferentes caracteres. No viven en Puerto Rico. Y ellas se turnan cada 2 semanas, de acuerdo a cómo ellas tengan sus calendarios de vida. Cada 2 semanas o cada 3 semanas ellas se turnan y yo no sé. Yo sé que viene la otra porque una me advierte, yo me voy el sábado y el sábado llega Cristina. Y Cristina se va este próximo sábado y llega Yanis. Y así, y yo no sé nada más que estar en mi casa, seguir las instrucciones de ella, pues eso es bien importante. Eso es religioso, seguir sus instrucciones, y todas sus instrucciones es: hay que descansar, hay que acostarse a esta hora, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pues porque uno piensa que uno puede hacer cosas que no debe y luego paga consecuencias. Sin embargo, Dios regala y Dios bendice, y en esa dimensión yo tengo que contar como testimonio que Dios ha sido bueno, que ha suplido a mi vida la más mínima necesidad, no porque sea yo la mejor persona, sino porque le he creído a Dios en espíritu y en verdad. Y esos efectos de la transformación del alma para nosotros enfrentar la vida no nos ocurre porque hayamos tenido un pecado, tampoco porque sea un castigo de Dios, y menos porque Dios nos pruebe. Así esto no funciona. Dios no hace cosas de esta magnitud. Nosotros tenemos cuerpos que son completamente humanos, que son corruptibles y que son sensibles a las enfermedades, a las complicaciones, y que al ser humanos estamos expuestos a pérdidas de salud y bienestar, a pérdidas de trabajo, a pérdidas de propiedades, a pérdidas de dinero y a pérdidas de seres queridos. Eso es ley natural. Nacemos y ya venimos con el tag puesto de cuándo es y cómo será. Ahora, es la relación de Dios la que nos sostiene.
Es la relación de Dios la que nos alienta. Es la relación con Dios la que nos ayuda a enfrentar la vida con determinación, con responsabilidad y compromiso. Y en ese sentido, yo no puedo decir que vivo la vida con resiliencia espiritual, porque así no es. Dentro de la sociedad nosotros podemos hablar de resiliencia. Dentro de la iglesia nosotros hablamos de fe. Son diferentes. Y la fe no me hace conformarme. ¿Me entendió? La fe me hace fuerte. Y la fe me sostiene. Y la fe me agarra. Y la fe me permite soñar en los imposibles que Dios hace posibles. Vivimos en la voluntad de Dios cuando la experiencia, la propia de cada cual, nos enseña a confiar en Él siempre, todo el tiempo. La vida ministerial nuestra comenzó con formalidad a la edad de 12 años. Así que a los 12 años yo comencé a predicar el Evangelio de Jesucristo, a disfrutar predicar el Evangelio del Señor. ¿Y sabe qué? Disfruto cada experiencia de predicar el Evangelio de Jesucristo como si fuera la primera vez. Las mismas mariposas, el mismo nerviosismo, todos los niveles de ansiedad que me dieron a los 18 años, a los 12 años, todavía hoy, como usted está tan ansioso atando las edades, tengo 55. Llevo 43 años predicando el Evangelio. Y lo mejor que me ha pasado en la vida es que Dios me haya considerado para que eso ocurriera. Y lo disfruto y me da mucha ansiedad y me preocupo. Porque yo no puedo decir aquí que llegué y que tuve tantos contratiempos y que espero que el Señor me abra la boca y pase un carbón encendido. Así no funciona. Porque se nos puede quemar la lengua y eso es peligroso. Cuando yo comencé hablando sobre la voluntad del Señor, les dije que cuando nosotros nos encontramos con Dios y nos convertimos y le damos nuestro corazón y le damos acceso, le entregamos lo mejor. Siempre lo mejor. Oiga, pero predicar un mensaje de Jesucristo no es otra cosa que poderles relatar la interpretación bíblica desde mi experiencia o desde mi testimonio, el efecto que Jesús, que el Señor, que Dios causa en nuestra vida. Y yo no me siento predicadora, yo me siento honrada de las oportunidades que Dios me ha dado a lo largo de esta vida. Y como les dije ahorita, hasta el sol de hoy no me ha sanado. Y cuando comencé a predicar, me llevaba a mi asistente personal, que era mi papá, a los compromisos que yo adquiría con las diferentes iglesias, con los yesos, con las ayudas, con la compañía y la asistencia de mucha gente buena. Llegué a la adultez. Cantidades de cirugías y todas remediativas para poder funcionar. Todas, ninguna era correctiva. Remediativas. Logramos una profesión y atendimos el llamado de Dios. Y atender ese llamado de Dios de principio, escúchenme bien, yo fui de las que dije, lo siento, yo ministro no puedo ser, tampoco misionera porque le tengo miedo a los lagartijos, no puedo ser cantante cristiana porque no puedo cantar nada. Y dije, ¿qué puedo ser? ¿Y qué puedo ser? ¿Y qué puedo ser? Y el Señor en ningún momento dijo que iba a ser predicadora, me dijo que iba a ser un ministro suyo. Y no entendía por qué me llamaba a mí. Porque yo le servía, porque yo predicaba, pero me sentía incapaz. No tenía la salud, según yo entendía, tenía también mi carácter. Habían recuerdos y actitud propia que uno va desarrollando, que nosotros lo catalogamos idiosincrasia, que me limitaba para poder corresponderle de forma inmediata. Pero usted sabe que Dios me insistió.
porque así es Dios. Entonces siguió y siguió y siguió y me insistió y punto. Él insistió y Él me venció. En aquel momento que llamó a mi corazón, era cerca del 1990, cuando formalmente me llamó y yo tenía que cruzar entonces de la UPI al seminario evangélico, tomando o asumiendo esta responsabilidad. En el 1990, el Señor sabía lo que yo iba a sufrir hoy. En el 90. Y me llamó. Cuando tuve el accidente a los 10 años y medio, Él sabía que me iba a llamar. Y me llamó. Entonces aquí viene este gran asunto. ¿A quién nosotros le creemos? ¿A quién le servimos? ¿A quién nosotros nos convertimos? Y luego de entender aquella invitación en el 1990, mi respuesta fue tan similar como las que ustedes han leído en sus respectivas Biblias. Sí, envíame a mí. Han pasado años y sigo aquí. Y usted me ve todas las veces que me invitan llegar hasta aquí. Algunas veces sin ningún atuendo, libre porque estoy en remisión, y otras veces con algunas dificultades. Pero bueno, en la esencia de lo que queremos decir, allá para el 2018 nosotros comenzamos con síntomas que iban incomodando nuestra salud. Eso no nos impidió seguir predicando. A lo largo de mi vida, lo que pasa es que la cosa va disminuyendo y a veces tengo que hacer pausas. Pero mientras yo era joven, indistintamente las condiciones, yo podía predicar 3 veces un mismo día, y cuánto lo disfrutaba. Yo era la más, no sé ni cómo expresar, que podía cambiarme en el carro y cambiar el chaquetón y arreglarme el pelo y hacer todas las cosas, porque a esta hora estaba en esta iglesia y dentro de 2 horas tenía que estar en otra iglesia y dentro de 3 horas tenía que estar en otra iglesia, y cuando llegaba a mi casa llegaba exhausta, sudada, destruida, abatida. Y mis papás me decían: ¿y cómo tú la pasaste? Yo no sé, yo creo que ya la pasé bien. Podía estar 7 días de la semana predicando cuando tenía juventud, porque tenía mucho que decir de Dios, porque tengo mucho que decir de Dios, porque tengo tanto que contar de ese Dios. Y en el 18 de este siglo, comenzamos con unos síntomas que eran algo incómodos a la salud. Mareos leves, problemas de la vista comprometidos, dificultades con mis cervicales, luego de tener ya 4 niveles operados. Pues ni modo. Luego de utilizar todos los remedios habidos y por haber, no tuve otra opción que hacer cita, ¿verdad?, con mi neurocirujano. Fíjese cuáles son los médicos de cabecera o los médicos que uno tiene más cercanos. Bueno, pues el internista, el cardiólogo, el endocrinólogo, más o menos por ahí, esos son los médicos de cabecera. Luego vienen los subespecialistas, pero usted sabe que yo tengo de cabecera un neurocirujano. Llevo 14 años con mi neurocirujano. Mira si me conoce, también como mi internista. Y efectivamente, pruebas tomográficas confirmaron el deterioro y el acecho de una condición muy poco conocida como lo es el Chiari Malformation, y yo estaba en nivel 1. Y esto es una separación del cerebro y el cerebelo, y las amígdalas del cerebelo, que están en la parte de abajo, van cayendo en el canal espinal. En el mundo hay aproximadamente 300,000 pacientes con esta condición. Y de esos 300,000 pacientes, el 70% son recién nacidos, que la desarrollan particularmente en la columna y se les opera. Es más fácil en la columna. La mía fue en el cerebro. Durante el encierro en la pandemia, en el 18, sale el ejercicio, pero yo no le hice mucho caso y lo dejé allí. Y entonces durante la pandemia los niveles de ansiedad por el trabajo, por los desafíos profesionales, por cumplir con
cumplir con los compromisos eclesiásticos, por lo desconocido del COVID, provocaron el descubrimiento de mi parte de condiciones reumáticas en desarrollo. Entonces comencé a hincharme, comenzaron a pasar cosas, entonces tenía que estar yendo a los médicos en Zoom para saber qué era lo que pasaba, haciendo laboratorios con todos los antifaces. Y entonces no solamente era el asunto de las cervicales, el asunto de lo que ya le contaba, sino que habían condiciones reumáticas que también estaban en desarrollo. Desastre. Era un desastre. Se exacerbaron los síntomas del Chiari al extremo de girar la cabeza. El mareo era inminente y comencé a hacer estrategias mías de tal forma que el mareo no durara tanto tiempo, porque ya cualquier cosa que hiciera había un mareo que lograba cambiar mi escenario emocional. El lado izquierdo del brazo y la pierna izquierda y el pie se pusieron tan hinchados que los médicos no explicaban, no había explicación de lo que pasaba. El brazo era exageradamente gordo, la pierna igual, el tamaño del zapato, lo que usaba en una mano no lo podía usar en otra porque el otro brazo era normal y no se sabía lo que era. Al final, entonces el médico nos dijo, todo eso va relacionado. Comencé a tener demasiados efectos de forma anormal. La vista, había que cotejarla cada 60 a 90 días, cambiaba mis espejuelos. Se hacían MRI del cerebro y de las cervicales cada 6 a 8 semanas. Cada 6 a 8 semanas yo tenía que estar metida en la maquinita para ver cómo la cosa iba progresando. Este ejercicio o esta condición de lo que se llama Chiari malformation, el que 1 milímetro se separe puede tomar de 5 a 10 años. Yo comencé con 2.5 milímetros en diciembre del 2018. Cuando me operaron, yo tenía 13.5 milímetros separados en un lapso de 5 años. Esa cosa se convirtió como en un monstruo desafiante para mí. Tenía que utilizar electrodos para tratar de energizar la cabeza y que pudiera funcionar. Y llegó el momento de las dificultades mucho más profundas. Y yo podía venir a predicar, y yo iba a predicar y cumplir con mi compromiso sin cancelar absolutamente ninguno, porque Dios merecía lo mejor de mí. Y para eso me preparaba y utilizaba todos los recursos. No porque yo tenía que hacerlo, sino porque Dios merecía lo mejor de mí y porque no importaba la circunstancia, ni la vida, ni la muerte, ni lo que enfrentara, ni lo que me dijera la medicina, me podía separar del amor del Señor. Usted nunca lo vio. Yo del 18 al 23, usted me vio aquí y no se percató, excepto el día de la instalación de su pastora, que tenía los cachetes gigantes, porque hasta ahí llegó la condición. Y nadie se dio cuenta, excepto la foto cuando yo la miré, que ahí fue que me di cuenta que estaba bien hinchada. Imagínese usted. Oiga, empezaron los problemas con los sentidos. Si comía, no me atragantaba. Ya no supe lo que fue ahogarme. El bocado se quedaba ahí y bajaba por gravedad cuando él decidía bajar. Igual pasaba con los líquidos. Nunca me ahogué, pero bajaba por gravedad. Comencé a tener problemas con los olores. El olor más simple se convirtió en un olor muy fuerte que me destruía. Las luces, los ruidos alteraron mis sentidos por la sensitividad que había desarrollado a causa de la condición. No podía estar en lugares donde las luces fueran demasiado fuertes o centellearan. Eso no lo puedo hacer todavía. Donde hay mucho ruido me exacerbo y comienzo a tener muchas dificultades. Así que íbamos estableciendo nuestras estrategias y literalmente en mis predicaciones para hablar de este tema le decía a la gente, que es lo que digo hoy, comencé a estar en un cuadrilátero de vida peleando con invisibles. Hoy los olores, mañana los ojos, pasado la nariz, pasado el tragar,
Y así sucesivamente estuve peleando con invisibles para mantenerme de pie y establecer estrategias para poder sobrevivir. El tratamiento de la acupuntura ha sido significativo y vital, y es medicina particularmente o bastante natural, medicina asiática, ya que maneja la humedad que adquirimos los pacientes que tenemos condiciones reumáticas, pero también manejaba mi cuerpo. Y muchas de las citas de mi tratamiento de acupuntura era la aguja en los ojos para bajar los niveles de presión. Y era aguja en los ojos, aguja en la boca, aguja en la nariz, aguja en los oídos, donde quiera que se necesitara. Ahí me daba mi tratamiento de acupuntura, que todavía yo recibo mi tratamiento de acupuntura. Ha sido significativo este ejercicio. Tuvimos que salir del país por la escasez de medicina. Y tuvimos que salir del país allá para el año 22, luego que nuestro neurocirujano se reuniera y me dijera: lo que pasa es que no hay un neurólogo que me diga lo que yo debo recibir. O sea, se supone que el neurólogo me refiera y me diga: tengo esta paciente así, 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 y como tú no tienes neurólogo y hay esta relación, hemos brincado ese paso, pero yo necesito que un neurólogo haga un seguimiento, vamos a hacer una cita. Pues yo hice una cita con un neurólogo y ese neurólogo me iba a ver 18 meses después. Entonces él me dijo: vamos a acercarnos a Estados Unidos y te voy a decir a qué lugares debes ir, porque la complejidad de tu condición no la maneja todo el mundo. Y así fue. Hicimos nuestra cita y fuimos entonces a un neurólogo especializado en condiciones crónicas. Y aquella cita fue bien dura, muy dura. Mis hermanas viven en Port St. Lucie, en Florida. Se fueron conmigo porque la cita era en Moffitt Cancer Center Hospital en Tampa. Entonces nosotras nos movilizamos para allá, para una cita que era a las 12 del mediodía. Pues uno piensa una cita de 2 horas. La cita comenzó a las 12 del mediodía y terminó a las 6 de la tarde. 6 horas, mis hermanos. Nos vio en aquella cita. Era una cita que yo pagaba en privado. Y aquí vienen los detalles. 6 horas con una persona que no me conocía. En aquella cita a mí me vio un neurólogo, un radiólogo neurólogo y un neurocirujano, que luego de ver los resultados de lo que nosotros llevábamos y unos estudios que nos habían hecho con anticipación, conversaron conmigo, me enseñaron todo el asunto, hicieron un seguimiento profundo para ver si yo tenía daño neurológico, y la respuesta era una: a usted hay que operarla ya. ¿What? ¿Cómo que ya? Si yo estoy bien, decía yo, y yo lo que vine fue a buscar un tratamiento. Yo vine a buscar más nada que no fuera un tratamiento. Entonces me dijeron las implicaciones, y entonces el neurocirujano, es que mire, por cómo está la condición a esa fecha en el 22, esto no puede pasar del viernes. Las muchachas me estaban esperando en un hotel porque estaban trabajando. Yo me espanté. Me dio mucho pesar escuchar aquello. Y en aquella explicación, la medicina se convirtió en un proceso de ver a Dios. Mire qué fácil. Ese fabuloso médico neurólogo, especialista, es puertorriqueño. No le voy a decir por qué se fue, porque usted lo sabe mejor que yo. Ese médico trajo consigo a la cita los especialistas que yo necesitaría hacer citas para que me vieran oportunamente, y él los trajo a la misma cita. Ese especialista me entregó unos medicamentos gratuitos para que yo los usara en adelante y me dio seguimiento 24 horas después, porque hubo que ponerme un medicamento para una presión que tenía en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ese tipo de cita usted tiene que hacer un depósito de dinero.
se cobra lo que es la cita y todo lo que eso implica, y ellos te devuelven o te facturan diferencias. Yo fui a la cita, así fue, las muchachas llegaron hasta donde mí, yo estaba un poco desconcertada, se me hizo muy difícil procesar la información, bla, 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 bla. Me monté en el avión, regresé, mandé la información a mi neurocirujano, me hizo la cita de forma inmediata. Vino Fiona, yo llegué 3 días antes de que llegara Fiona. ¿Usted sabe qué pasó? Que el hospital me devolvió todo el dinero que había depositado porque el médico determinó que todas las citas y que los estudios que me habían hecho para poder ver qué era lo que yo tenía y confirmar lo que yo tenía fue no charge. Caí muerta. Y en ese particular, luego de haberme dado fecha y toda la cosa, cuando terminamos entonces la conversación, el neurocirujano me pregunta, ¿tú tienes médico en Puerto Rico? Yo tengo un neurocirujano así. Y me dijo, no, tú tienes que operar en Puerto Rico, porque este tipo de cirugía la tiene que hacer un médico amigo. Quien te opera tiene que ser tu amigo. Y fue muy hospitalario, fue muy genuino lo que me decían. Entonces yo sentía que Dios estaba hablando. Claro, usted sabe cómo hace la gente en Navidad que ponen los countdown. Dios me puso un reloj marcando la hora de lo que estaba sucediendo, porque yo no me sentía muy enajenada, pero no estaba muy dispuesta, y lo vamos a ver en segundos. Luego de estos acuerdos y atenciones y reconciliar entonces la información y el diagnóstico que traía desde afuera con otros colegas, nosotros entonces comenzamos a atender las cosas de manera clara y uniforme a un corto plazo. Y el plazo del médico era de 1 año, no más de esto. No más de esto, porque la cosa se va a ir complicando. El neurocirujano ya nos lo había advertido. Él necesitaba que alguien lo confirmara. No era amigo de él, ni nada por el estilo. Yo no le dije a él lo que yo tenía. Yo fui con un referido para que hicieran, para hacer una consulta de una condición y ver el nivel o la etapa en la que estaba esta condición. Bueno, desde que llegué, ellos me explicaron. Y cuando llegué, el médico me hizo la misma explicación. El problema no es la cirugía, el problema son las posibilidades. Entonces, me dio 1 año para que me preparara, porque las complicaciones de una cirugía de esta magnitud, que era entrar al sistema vegetativo en el cerebro, lo peor que me podía pasar era que quedara en sala. Y allí le dijeran a mi papá y a los familiares que estaban afuera que la historia se había terminado. El otro problema era que quedara con serios problemas motores, la incapacidad para mover manos y piernas. Lo otro que podría ocurrir era un infarto cerebral por la presión, sin posibilidades a poder hacer nada porque mi cerebro había sido operado. Daños neurológicos reversibles, y esto era lo que retumbaba siempre. Daños neurológicos reversibles, irreversibles, implicaría que yo tenía algunas dificultades que no iba a funcionar en adelante. Y no me preocupaba sino las cosas que yo dejaba y cómo se quedaban. Y entonces lo último que el médico nos había hablado era que había que hacer con posibilidades una traqueotomía para manejar el tragar. Unos daños en los nervios craneales que habría que manejar a futuro si eso pasaba, y pérdida de vista, o que me quedara ciega o que perdiera vista significativa. Nosotros tenemos una condición, pues tenemos muchas cosas, tenemos hasta para regalar. Si usted quiere tener una condición, usted avíseme, que yo tengo para regalar. Nosotros tenemos anemia hemolítica y no hemos respondido a los tratamientos orales. Por lo tanto, nosotros necesitamos recibir un tratamiento en la oficina o en el centro de hematología de mi doctora para que
nuestra hemoglobina se nivele y pasen unas cosas buenas en nuestro cuerpo, y eso es una cosa terrible. Y otro día usted me envía para hablarles de que yo sí fui al valle de la sombra y de la muerte. Compartir con personas en un centro hematológico con diagnósticos de cáncer es usted visitar el valle de la sombra y de la muerte. Porque allí huele a desesperanza, a tristeza, a soledad. Y aquellas cosas, aquellas experiencias, estar 4 horas recibiendo tratamiento, te conmueven lo más profundo. Y esas experiencias yo las viví. Y las he vivido para valorar la vida. Y las he vivido para darme cuenta cuánto Dios nos ama. Y las he vivido para que nuestra experiencia de vida cristiana y descubrir que la voluntad de Dios es tan maravillosa, de que uno tiene estos acercamientos. ¿Cómo le puedo decir a otros que Jesucristo es el Señor? Y que no hay última palabra que no diga el Señor. En ese sentido, uno se acerca, y uno se acerca con mucha responsabilidad, pero también con mucho sentido pastoral, a compartir las noticias de un Dios que nos sostiene y que nos acompaña y que se hace presente. Esas son las experiencias que yo he tenido, y que en los próximos he dilatado el regresar a hacer mi tratamiento, porque hay demasiadas cosas que van ocurriendo en el cuerpo y que tengo que establecer prioridades. Pero vuelvo y les repito, desde el día que Dios me llamó con formalidad en mi plena juventud para ser pregonera de su palabra, Dios sabía que yo iba a tener esta condición, porque Dios desde ese momento sabía que me iba a acompañar, y hoy yo sé que ese Redentor me tiene que asistir. Entonces, esto que nosotros llamamos la voluntad de Dios en nuestras vidas es precisamente lo que nos enriquece y nos hace importantes para Él. Que nosotros podamos corresponderle como Él merece, y que nos sintamos satisfechos porque bendecimos su nombre, no importa la circunstancia que nosotros atravesamos. Finalmente, preparada para enfrentar la cirugía sin muchas opciones. No había tratamiento, no había la maquinita que tiene unos neurotransmisores, eso no funcionaba para mí. Nosotros respondimos en plena seguridad de que Dios iba a obrar en su voluntad. Yo no le pregunté a Dios nunca, hasta el sol de hoy, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el tiempo? No, mi hermano, yo sencillamente me sumergí en una cosa que se llama la plenitud de Cristo en mi vida, y hasta el sol de hoy. Yo le pregunté los otros días a Cristina, oye, les pregunté, no estábamos hablando, y yo dice, ¿tú sabes que yo no he experimentado ningún tipo de temor con relación a esto? No porque uno sea, vuelvo y le digo, grandioso. Porque yo sé en el Cristo que sirvo. La fe llora. Nuestra fe ha llorado, porque somos humanos. Pero la fe no ha dudado. Ni un momento, en ningún momento. Y recibimos todas las cosas con mucha calma, con mucha paz, asegurando más que nada, para enfrentar los diagnósticos que tenemos en la vida y que recibimos y que nos impacta y que de repente nos sacuden. Nosotros enfrentamos estos eventos con la responsabilidad y con la importancia que amerita en todos los sentidos, en la aseguranza de lo que hay en mi corazón. Y eso lo he descubierto y lo puedo manifestar hablando con ustedes.
Porque hablar de Dios podemos decir muchas cosas. Vivir a Dios es experimentar la paz y la seguridad de que lo que Dios va a hacer en usted y va a hacer en mí va a ser mejor de lo que yo imagino, de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Y si es así, nosotros nos entregamos a esa voluntad. Así de simple. Así que llegó ese gran día. Una cosa que se llama la craniectomía, para llegar hasta nuestro sistema vegetativo, para reparar, para descomprimir. Y allí descubrió que había que hacer entonces otra cosa, que la doctora que está aquí es la que sabe, que se llama laminectomía. Y es que sacan el medio de los niveles cervicales 1 y 2 para abrir espacios para que se vuelvan a encontrar el cerebro y cerebelo. Y como es otra cirugía remediativa, es hacer en este proceso quirúrgico uno más largo. Y que no tengamos que estar pensando en los próximos 2 años o 5 años en volver a hacer el procedimiento. Así que él literalmente está extendiendo el plazo de liberar nuestro cerebro y la sintomatología. Pero mira qué pasó. Nos hicieron un MRI hace exactamente 1 mes. Y todavía el cerebro y el cerebelo no se han encontrado. ¿Qué yo pensé? Esto tomará su tiempo. Cuando Dios diga. A lo mejor voy a funcionar con esas 2 cosas sueltas y me volveré más loquita. Fue lo que pensé, porque usted tiene que buscarle el lado positivo al asunto, si no, usted puede reventar. Así que yo dije, bueno, si todavía no se han encontrado y yo estoy funcionando, porque luego de la cirugía, que comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana, porque tenía muchos procesos y etapas y terminó aproximadamente a las 5 de la tarde, Cristina, 5 de la tarde, cuando mis papás me fueron a visitar a intensivo esa noche, que le dieron la oportunidad, y mis familiares y todos los que estaban presentes, yo los reconocí a todos. Y yo hablé con todos. Y yo moví mis manos y moví mis pies. Y yo tragué. No había tubo aquí. Y los vi. Y yo me estaba buscando. La traqueotomía era lo más que me preocupaba, más que cualquier cosa. Y me preocupaba por el asunto de cómo voy a predicar en adelante, porque toda mi vida gira alrededor de cómo voy a predicar en adelante, cómo voy a seguir hablando de esto. El proceso es muy difícil, sumamente difícil. Regresé neurológicamente completa. No se pudo resolver el asunto de la vista. Así que seguimos con una vista muy complicada y particularmente el lado izquierdo se ha complicado en términos de lo lento, de eventos incapacitantes. Se repararon muchísimas cosas porque entonces cuando el médico abrió la dura madre, que es una membrana muy importante en el cerebro, se había convertido como en un papel de estos que se utiliza para ponerle a los envases que usted tira y pega. Así mismo se convirtió eso, esa cosa se reparó, sacaron nuestro hueso occipital de la parte de atrás de la cabeza para crear espacios, y ahí hay una barra de metal, y se hizo la laminectomía. Hay una serie de cosas que tengo ahí, usted ve la placa y entonces les digo, si digo cualquier disparate, estoy, porque está reparado. Entonces ahora cuando no puedo hacer algo le digo, así mismo le digo, recuerden que estoy refurbished. Oiga, hermanos, si antes me daba tanto placer predicar el Evangelio de Cristo, ¿qué usted cree que me provoca ahora? Yo no vi el túnel, no lo vi. Yo no pensé en absolutamente nada que no fuera que Dios hiciera su voluntad. Las complicaciones que tenía la cirugía
solamente me tocó una: los nervios craneales. Entonces, ¿qué sucede? Que los nervios en el cráneo no nos permiten ser felices. Se exacerban y comienzan a latir muy fuerte y comienzan a lastimar, a irradiar una cantidad de energía espantosa, y ese tratamiento se hace sin anestesia. Así que una vez cada 4 a 6 semanas yo tengo que visitar a una doctora especializada en esto para que a sangre fría trate de dormir los nervios craneales, porque esa es una de las complicaciones de la cirugía. Esa fue la que me tocó hasta ahora, el asunto de la vista, la pérdida de audición, y si entonces oigo bajito pero totalmente distorsionado, pues un audífono lo usa cualquiera. Ya eso se usa, los espejuelos lo usamos cualquiera, seguimos con la collera porque la doctora no ha querido que la quitemos hasta que no se pueda manejar los nervios craneales para ver dónde estamos y cosas por el estilo. Y con esto quiero cerrar. Es tiempo de comenzar a contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. El domingo de Pentecostés compartía con una iglesia hermana el placer de predicar. Y estos hermanos hablaban en un diálogo que ya no se cuenta testimonio. Y es cierto. Antes nosotros podíamos venir aquí y decir: hermanos, no tenía los $2.50 para comprar la leche y el pan, y Dios los proveyó porque abrí en un bolsillo y los encontré. Y para nosotros era suficiente para comenzar a adorar a Dios y bendecir su nombre porque había provisto. Hoy no contamos que llegamos vivos a nuestra casa por la noche. Hoy no contamos que no fuimos partícipes o que no fuimos víctimas de la balacera cuando pasó cerca nuestro. Hoy no contamos que somos algún número o alguna situación. Hoy no contamos que el plan médico de la primera no nos aprobó el tratamiento, no nos aprobó el procedimiento, y en la segunda sí lo aprobó. Eso es un testimonio. No contamos lo que Dios hace continuamente en nuestras vidas. No contamos que había una tristeza y que escuchamos tal o cual canción o la predicación y el Señor redarguyó nuestro espíritu. Eso es un milagro digno de contar, porque es precisamente afianzarnos en la fe, proclamar lo que dice una palabra, y es volver a renovar nuestra experiencia y dejar claro que nada nos puede separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no contamos, hermanos, que tuvimos 20 problemas y logramos pasar de grado con buenas notas. No lo contamos como testimonio. Ya no contamos cosas como esas. Y antes esas eran las cosas que alimentaban nuestra fe. Pues usted sabe qué, que si usted quiere experimentar lo que es este asunto que hemos hablado por un rato, sobre la voluntad de Dios y que se cumpla en nuestras vidas, es precisamente tal como usted ha cantado en cantidad de veces. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Y usted dice: ay, sí, esa canción a mí me gusta mucho, y a lo mejor yo le pregunto y usted me va a decir que ha tenido esta o cual experiencia. Lo que pasa es que los méritos de ese cántico entonces tienen que entrar en que, si usted ha visto la alfarería, es una masa de barro que se tiene que ir lubricando con agua, porque si la masa recibe más agua, se daña, y si no recibe el agua adecuada, se daña. Entonces, ¿qué sucede? Que luego que el alfarero
comienza a darle las formas para hacerlo masa. No es para hacerlo vasija, para hacerlo masa, y le da forma y le da forma y le da forma, se da cuenta que está lista para plantarla en el torno y con las manos crear. Y en esa creación hace alfarería que usted y yo compramos y que nos parece maravillosa. ¿Qué tal si usted y yo nos sometemos al Señor como esa masa? Porque es muy posible que hoy necesitamos más líquido para que vaya compactando. Pero a lo mejor no necesita eso. Usted ya es la masa y yo soy la masa. Y lo que necesitamos es la decisión de plantarnos en el torno para que el alfarero nos forme. No le permita que lo repare. No queda. Deje que lo forme. Porque mientras le va dando forma a la masa, va sacando las asperezas y ninguna posibilidad de que quede con endijas, con cicatrices, con huecos. Y de usted que forme la mejor vasija. En esa dimensión. Cuando yo les acabo de decir que el Señor no me ha sanado, yo vivo feliz como si lo hubiera hecho, porque puedo estar con usted y contarle lo que Él ha hecho en mí. Porque en esa dimensión nosotros necesitamos descubrir que la perfección de Dios es la perfección de Dios. Y lo que Dios hace perfecto es tan bueno que nos obliga a contarle a otros lo que fue capaz de hacer y lo que es capaz de hacer. Que yo no estoy orando a Dios para que me dé un cerebro nuevo. Yo estoy orando a Dios para que cada día me haga mejor cristiana. Me permita ser mejor cristiana. Y que no importa lo que transcurre en nuestras vidas, yo pueda decir como el apóstol Pablo, ni la vida ni la muerte, ni los recortes, ni la política, ni las dificultades fisiológicas, ni los eventos naturales ni los sobrenaturales, ni los diagnósticos ni los tratamientos, ni el no ponernos de acuerdo nos puede separar del amor de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, nos urge mantenernos como hermanos, como pueblo, como iglesia, para enfrentar los desafíos que tenemos que mirar, que han de llegar y que cuál es nuestra postura. Tender la mano, dar el buen abrazo, atender las lágrimas, asistir. Ustedes fueron aquellos que yo llegué un martes y no había empezado el culto de oración y llegamos a este lugar porque el doctor nuestro, que no es cristiano, estableció unos network que eran importantes para nuestra salud. Un network espiritual, un network social, un network familiar, y en mi casa hubo que hacer una burbuja donde no podía entrar todo el mundo a causa de nuestra situación. Y se hizo una burbuja en la casa. Pero en ese network espiritual me dijo, necesitas un network espiritual para manejar el durante y el después. Yo no recibí las pistas que él me daba, pero hice el network.
Y dentro de Network estaba la pastora. Y ella me dijo, yo quiero que el martes que tú quieras, antes de la cirugía, llegues. Usted no sabía cuál porque estaba orando por mí, pero oró. Y para mí fue suficiente. Era como si usted me hubiera dado alito de vida. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Usted no sabía por qué oraba. Posiblemente después su pastora les dio información. Pero fue suficiente para energizar mi espíritu y sentir que había un pueblo que se unía para orar por mí. Hoy vengo a dar gracias, porque una oración de ustedes fue suficiente para sanar mi corazón. Una oración con fe ha sido suficiente para sanar mi corazón, para energizar mis fuerzas y para continuar y volver a predicar aquí con ustedes en el futuro próximo cuando nos inviten, porque de eso se trata. Pero también mi responsabilidad es venir a contarte que cuando nosotros creemos en la voluntad del Señor, es confiar que su determinación siempre va a ser mejor que la mía y que se sincroniza con nuestra fe y con su voluntad. Amén. Una simple invitación para hacer una oración tan simple cerrando este espacio. Yo no sé cuál es la razón que usted necesite para sentarse en el torno hoy. No sé qué usted necesita. Pero el alfarero está aquí. Y es posible que usted necesita nueva fuerza para enfrentar destinos, información, diagnóstico, tratamiento, ley de vida, jubilación, llegar a los 60 y descubrir que llegó a los 60 y es senior. Yo voy camino ahí y voy con una alegría que usted no tiene una idea. Quiero llegar a los 60. Esa es mi meta de vida. Es como el coro, volver atrás, no quiero más. Voy hacia adelante. No resista sentarse en el torno. No resista. Deje que Dios le dé forma. Y la forma que Dios le va a dar no es para hacer nada que no sea una vasija. Él la va a llenar. Él la va a llenar del recurso que usted necesita para compartir. Ese es el testimonio. Y si en esta noche usted quiere sentarse en el torno para que el Señor lo haga de nuevo, Él está aquí. Usted se para ahí donde está, se pone de pie. Yo no voy a hacer extensiva. Ahora, si usted se sienta en el torno para que el Señor le dé forma, les tengo noticias. Duele. 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 Porque maneja el carácter, el temperamento, los estilos, las ideologías, la cultura, la idiosincrasia, nuestras formas. El resultado es que nos hace de nuevo. Señor Jesús, toma nuestras vidas y hazlas de nuevo. Hazla de nuevo. Y que esas imperfecciones tú te las lleves. Y que todas aquellas cosas que tal vez a ti no te agradan, ni a nosotros mismos, tú las deseches. Y que las noticias que podamos haber recibido en el último tiempo, que desaniman, que crean soledad, que posiblemente hacen espacios de humaredas, mucho humo,
que se convierte en niebla y nos hace perder los sentidos de dirección. Hoy, desvanécelo. Y permítenos ver con claridad el otro lado. En esa esperanza de que tú nos llevas y que nos conduces. Restáuranos, transfórmanos, rehabilítanos. Cambia nuestras maneras, nuestros estilos. Y queremos ser, Señor, un poquitito más desafiantes. Permítenos estar presente para ser parte de tu equipo, bendiciendo, adorando, compartiendo, orando, consagrando, intercediendo, cantando, batallando, liberando, sirviendo. Y que esto nos dé sentido de familia y podamos compartir hasta las cosas minúsculas que nos pasan, dando gloria a tu nombre y celebrándote como el Señor de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.